Cultivando vida. Bienvenidos. Dall'assenza di civiltà invadente e si chiede perché lui non c'è stanotte. Non ci sarà domani e forse mai tornerà. La sua vita è un filo di lana verde militare. Dal passamontagna arriva al Zocalo di San Cristobal a contare i morti senza volto. È un gioco molto pericoloso. In ogni strada tra l'erba marcia potrebbe essere il suo. Le voleva un uomo e figli a fare il giro tondo. Un uomo soltanto per lei, non il sogno di tutte. Voleva una casa in città senza zanzare. Ramona ispira forte e pensa, non può essere sempre la stessa storia. Non credeva che la morte può camminarti a fianco. La morte è più viva della vita. La montagna custodisce l'ultima speranza, l'unica ragione per una guerra di assurdità. Lei voleva un uomo e figli a fare il giro tondo. Un uomo soltanto per lei, non il sogno di tutte. Voleva una casa in città senza zanzare. Questa è la storia di Ramona che ascolta sola languide parole nell'ombra della sera. Sabes que me encantas, mi amore especial. Già basta decidere che non scapperà per quegli occhi neri che la lasciano senza fiato, perché sa che i suoi bambini gli assomiglieranno, perché qualcosa è cambiato in una notte di Capodanno. Questa è infuocata al Zocalo di San Cristobal. Le voleva un uomo e figli a fare il giro tondo. Un uomo soltanto per lei, non il sogno di tutte. Voleva una casa in città senza zanzare. Aquí en la cabina, también para comentar sobre el diabolito. ¿Sí escuchan? Yo ya. Sí. Yo no escucho nada. Se oyen como niños cantando.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cultivando Vida. Saludos a quienes integran el equipo del programa: Elia Macías en la subdirección regional y Manuel Martínez en producción, en difusión Silvestre Canil, Luis Ángel Hernández en controles operativos y transmisión en Facebook. Tenemos algunas vías de comunicación con ustedes que nos escuchan, que nos dedican un poquito de su tiempo, y tenemos para que se comuniquen al teléfono 317-38-250-31, 317-38-265-32. De internet, udgtv.com/radio udg /Autlán/. En Facebook, Radio Universidad Autlán en el 102.3 de FM. En Instagram, @Radio UDG Autlán. Y WhatsApp, 317-121-2325. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, dando continuidad en programas próximos pasados. Hablamos un poquito de un insecto transmisor de una enfermedad muy notoria, que se manifiesta en la producción, bajando mucho sus volúmenes de producción y sobre todo la calidad de estos cítricos, y por otro lado pues su vista como producto, como una fruta, y pues me refiero al Walnut Blink, conocido aquí en México como el dragón amarillo. Y pues para abordar este tema tenemos aquí en cabina al doctor Jaidel Vargas Madrid. Él es académico investigador de este centro universitario, y en la línea tenemos, con la presencia a distancia, del doctor Ausencio Azuara Domínguez desde Tamaulipas. Doctor Ausencio, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Sí, buenas tardes. También nos acompaña el maestro Alberto Corona. Él es egresado de este centro universitario, recientemente egresado de la maestría de Ciencias Agropecuarias, y pues por aquí anda haciendo algunas actividades prácticas, y se le hizo interesante y lo invitamos porque inclusive trae por aquí algunas muestras que los radioescuchas van a tener la oportunidad, los que nos están viendo en Facebook, físicamente, de estas manifestaciones de este padecimiento. Y pues entrando en materia, doctor, pues me gustaría que nos dijera, doctor Ausencio, un poquito de qué viene siendo esta enfermedad que se presenta en la mayoría de los cítricos. Ok, en resumen, esta enfermedad es ocasionada por una bacteria. Esta bacteria, para poderse desplazar de árbol a árbol, necesita un insecto vector que es conocido como Diaforina citri. Esta bacteria, una vez que entra al árbol, se va a anclar o va a estar ahí casi la mayor parte de lo que pueda durar el árbol de vida. En este caso, la bacteria se va a los conductos, al xilema y al floema. Ahí hace digamos que ahí está su área donde se puede reproducir, y al trabajar en esos espacios pues hace que no fluya nutrientes de la planta desde la raíz hasta las hojas, y obviamente que tampoco lo que venga desde las hojas hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces esta bacteria ahí está metida. Dado a eso, en la actualidad no hay un método de control, dado a que no se ha investigado o no se ha llegado a resultados concretos en determinar un medio de cultivo que permita el crecimiento de la bacteria y que de ahí se parta para estudios de algún bactericida, por ejemplo. Entonces, eso hace que la enfermedad esté presente en la mayoría de las zonas citrícolas en
en varias partes del mundo, y en el caso de México, pues cuando llegó esa bacteria, pues tuvo, como no hay método de control, pues tuvo rápido la forma de distribuirse en todos los estados. Ahorita se puede decir que ya la tenemos en todos los estados aquí en México, gracias a esos dos factores. Primero, que no hay un método de control. Segundo, que tiene un medio para transportarse muy efectivo, que es el insecto. Y yo creo que me atrevo a decir que hay otro punto, ¿no? También, aunque haya un método de control para el vector, o sea, para el insecto, también los métodos de control, como los insecticidas, no matan al 100% a los insectos. De 100 queda 1 o 2, y ese 1 o 2 hace que la bacteria siga distribuyéndose. Obviamente no a velocidades como si fueran los 100, pero con solo 1 o 2 insectos que quedan vivos, hace que la bacteria camine o se desplace a otros árboles. En términos generales, ahora sí que es la bacteria, esa es la bacteria, y la enfermedad, o sea que ahora sí que el síntoma es el HLV o dragón amarillo, como le mencionan. Entonces, en México fácilmente se estableció. Tenemos naranja Valencia, limones y toronjas, y tenemos el insecto, y el método de control del que yo hablo no lo hay, dado que no tenemos forma de cultivar a la bacteria. Y eso no es nada más para México, así se ha presentado en otros países donde también se siembran muchos cítricos, como el caso de Brasil, como el caso de Estados Unidos. Es la misma, no hay otra forma, o no ha habido, un método de control efectivo. En resumen es eso, y ahorita les vamos a hablar. Me gustaría que mis compañeros también ahí participen, pues, con la historia de cómo surge esta bacteria y cómo llega a estar aquí en México. Bien, doctor, así para algunos radioescuchas que pues esos términos técnicos se les dificulta un poquito su comprensión, pudiéramos hacer una comparación que esta bacteria viene atacando a estos arbustos dentro de su metabolismo de la planta, en cuanto a, mencionaba usted el fluema, y en este caso es una bacteria que pudiéramos decir en una especie animal que está atacando, como quien dice, su aparato digestivo de la planta. Correcto, sí, que son los conductos, como si estuviera dentro de una arteria, y de pues, una vena. Correcto, y todo esto pues dificulta su nutrición. Por más bien nutrida que esté la planta, definitivamente pues no va a poder realizar su metabolismo, lo que viene siendo el anabolismo y catabolismo de todos los ingredientes o minerales y elementos para su fructificación y sus rendimientos en campo, ¿verdad? Sí, es un tema complicado, porque como yo lo comenté, está dentro de los conductos que llevan los nutrientes hacia arriba y hacia abajo. Uh-huh. Pero también hay un daño en las raíces, es decir, en las puntas de las raíces, pues también hay un daño, que eso pues no permite que ni siquiera se pueda extraer nutrientes la propia planta, ¿no? Porque el daño también está en la raíz. Obviamente nosotros vemos el daño en frutos, lo vemos en hojas, pero el daño también está en la raíz, y cuando ya ocurre eso, pues lo más lógico, el productor va a tratar de recuperar un árbol. ¿Cómo? Pues haciendo una aplicación periódica de fertilizantes,
pero cuando le aplica el fertilizante, pues la planta no lo absorbe como debe de ser porque necesita raíces, necesita recuperar sus raíces. Aunque le apliquen de arriba, pero abajo pues no está comiendo y eso hace que también, por más que le demos de comer, pero está dañada en las raíces. Bueno, adelante, doctor Jadiel. Abonando un poquito a lo que comenta el doctor Ausencio, efectivamente este insecto lo podemos encontrar sobre todo, o ataca sobre todo los brotes tiernos, que es lo que comentamos antes de iniciar el programa. Los brotes tiernos, los cuales ahí oviposita los huevos y se alimenta de los brotes tiernos. Entonces, una vez teniendo brotación, lo que son los cítricos en general, vamos a ver esa presencia y tiene tanto daño directo como indirecto. El daño directo pues es la succión de savia, ¿no? Al succionar la savia, al igual pasa todo el proceso metabólico y secreta lo que es un tipo de mielecilla, el cual ese también puede llegar a provocar una atracción de un hongo llamado fumagina, el cual se trasloca en lo que son las hojas, impide el crecimiento también. O sea, no nomás es la bacteria, es una asociación también de daño directo e indirecto por ese tipo de alimentación que tiene este insecto. Tiene un aparato bucal de forma estilete. ¿Eso qué quiere decir? Que es como un tubo el cual inyecta o lo penetra la hoja, el cual succiona la savia de la misma planta, secreta ese tipo de mielecilla, cae el hongo, impide la fotosíntesis. También al impedir la fotosíntesis tiene otro problema posiblemente de aborto de flor, el cuajado de fruto, el enanismo y un proceso fisiológico. Esto aunado de que si también está presente la bacteria, ¿sí? Entonces, pues, ¿para dónde nos hacemos, no? Aquí por la literatura marca que aquí en México se detectó en el 2009 en el estado de Yucatán por primera vez la bacteria asociada al HLV, ¿no? Llamada Candidatulibribacter asiaticus. Lo adquiere por lo regular lo que son las ninfas 4 y 5 en la etapa adulta. También lo puede adquirir cuando se alimentan aproximadamente 30 minutos en una planta infestada. O sea que nada más el adulto no lo adquiere. Lo adquieren ya desde la ninfa 3 y 4, 4 y 5, ¿no? Y la etapa adulta. Entonces, para poderlo transmitir a una vez que se trasloca en su estileto, en su hemocele, el insecto dura aproximadamente entre 8 a 12 días para ya ser un transmisor, un vector de esa enfermedad, ¿no? Entonces, aunado a lo que comentaba el doctor Ausencio, pues es una bacteria un poco agresiva, ¿no? Bien. Recuerdo que en el programa anterior que vimos precisamente ese vector, por lo que mencionaba el doctor Ausencio, bajas poblaciones, pues con ese poder reproductivo que tiene ese insecto, que ovoposita muchísimos huevecillos, ¿sí? Y su ciclo biológico es corto, pues inmediatamente ese control de ese insecto adulto en algunas plantaciones, pues inmediatamente su población se puede decir que se incrementa. Y por otro lado, pues en esos tiempos, ¿no? En donde se hablaba de el rebrote tierno y todo eso, pues ahí es en donde ante una poda vienen los brotes nuevos y de inmediato pues les estamos dando ese caldo nutritivo a estos insectos, ¿verdad? Sí, de hecho, una hembra de Diaphorina citri puede ovipositar de 500 hasta 1300 huevos en su ciclo de vida reproductivo, ¿no? Sí. Y eso estamos hablando de que si dura su ciclo biológico de entre 3 meses, los insectos estos van en función de temperaturas. En temperaturas óptimas son muy reproductivos y su ciclo de vida se acorta, ¿sí? Puede durar 2 meses, 3 meses su ciclo de vida. Entonces, un ciclo de vida reproductivo puede durar a veces hasta un mes, ¿sí? Reproduciéndose, y en ese ciclo puede poner una sola hembra de 500 a 1300 huevos. Entonces, estamos hablando de una población muy alta si no se le da un control adecuado, ¿no? Bien. Sobre ese impacto, doctor Ausencio, por allá tú radicas en Tamaulipas, es de los estados importantes productores, ¿cómo ves el campo productivo de los cítricos? ¿No han perdido la brújula o han tenido algunas campañas y han sido exitosas? ¿Qué nos puedes comentar para que los radios escuchas
pues tomen alguna nota, o qué labores culturales hacen en las plantaciones para poder minimizar este impacto de esta bacteria y de este insecto. Ok, acá para Tamaulipas, como bien lo dices, estamos en segundo o tercer lugar en producción de cítricos. Está más o menos, hay como unas 45,000 hectáreas sembradas. Lo que más se siembra es naranja Valencia, de ahí le sigue limón italiano y limón mexicano. También se siembra mucha toronja. Y yo recuerdo cuando se dio la alerta fitosanitaria, cuando ingresó el HLB aquí en México, que ya por ahí lo comentaron, por el 2009 o 19, por ahí 9, perdón. 2009. Entra la alerta fitosanitaria y se hablaba que la bacteria iba a acabar con la citricultura. Se daba un panorama muy, muy drástico, pero ya desde esa fecha que digamos que estaba que ingresó el 2009 hasta el día de hoy, que es el 25, pues el impacto ha sido muy diferente. Por ejemplo, tenemos los productores de limón en Colima. En Colima la bacteria impactó más en el árbol de limón. Sí. Obviamente no en el fruto limón, porque lo que hace la bacteria cuando ya se presenta en el fruto, baja el pH y se vuelve más ácido. Para el limón pues está ácido, o sea, no le impacta nada. Pero para el caso de naranja sí, si le baja el pH se vuelve más ácida, y ese nivel de pH pues ya limita la comercialización, incluso la exportación, dado a que hay niveles, hay ciertas características físicas y químicas que debe de cumplir una fruta para ser exportada, y una de ellas es el pH. Entonces la bacteria lo que hace es generar un desbalance en el pH, lo baja, y ahí está el detalle. Para el caso de Colima, vuelvo a repetir, impactó más en el árbol de limón, no en el fruto. Para el caso de Tamaulipas, Veracruz y San Luis, impactó más en la fruta, ¿sí? Baja el pH y cambia de color. Dado a eso, empezamos a tener problemas para hacer la venta, pero se hablaba de un panorama tremendo, drástico, pero hasta la fecha hemos nosotros cuantificado más o menos el impacto, y hablamos de que de 1 tonelada de naranja, pues estamos en un 12% de pérdidas, ¿sí? Es decir, no sé, unos 150, unos 200 kilos, más o menos es lo que andamos. Y allí se mantuvo, ahí ya no ha ido incrementando, está ahora sí que a raya, y no es por las estrategias de control, sino que más bien el mismo árbol se ha adaptado, dado a que hemos notado nosotros que, por ejemplo, marcamos un árbol, marcamos una rama que tiene la enfermedad, y le seguimos la pista durante el año, y esos síntomas, este patrón de coloración va a disminuir, incluso a veces hasta ha desaparecido. ¿Sí? Entonces tiene que ver el árbol, el patrón de donde se injertó, que es la naranja cucha. Tiene que ver también las condiciones ambientales. Hay temporadas de lluvia. No se han hecho estudios así específicos, pero creemos que esas temporadas de lluvia hace que fluya más
agua en la planta y hace que esos conductos se destapen y agarra fuerza el árbol. Sí, de alguna manera está pasando eso. Dado a esas circunstancias, hemos visto nosotros que las pérdidas no han incrementado y se ha mantenido hablo de un 10 a posiblemente un 12%. Bien. Más que, digamos que, lo digo porque si nosotros nos vamos a una huerta, si revisamos las 46,000 hectáreas que tienen, según el censo que se hizo, el censo agropecuario que se hizo recientemente, acompañado de gente experta que trabaja en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, pues llegaron a determinar que dentro de una hectárea al menos hay un árbol enfermo, un árbol con síntomas. Entonces, de acuerdo a la revisión actual, en esas 46,000 hectáreas ya está presente el HLB. Bien. Y en esa cantidad de hectáreas, hablo yo que hay un 12, un 10 hasta un 12% de pérdidas. Y no ha avanzado y no creo que avance por lo que yo comentaba, ¿no? Bien, doctor. Una cosa que en lo particular aquí 2, 3 productores de limón, entre ellos me cuento yo, pues tuvimos labores culturales de inclusive derribar árboles o destruirlos, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos hacer aparte de eso? ¿Cuáles son esas labores culturales que hay que hacer para tratar de tener un poquito más de control en las plantaciones citrícolas? Bueno, dentro de las principales estrategias de manejo que se le da a los cítricos cuando ya tenemos o cuando ya está la alerta fitosanitaria, pues al principio hay el derribo de los árboles, es decir, si se encuentra un árbol enfermo, lo mejor es quitarlo. Eliminarlo 100%. Eliminarlo 100%. Pero ¿qué ha ocurrido? Que cuando nosotros ya vemos un árbol enfermo, lo vemos y se hace un diagnóstico y con base a la presencia de síntomas, lo etiquetamos como enfermo, ¿sí? Pero cuando vemos un árbol enfermo, los que están alrededor, hay una alta probabilidad que estén enfermos, pero no manifiestan síntomas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros al principio buscábamos era eliminar árboles para que no se regara la enfermedad, pero no sirvió de nada. Bien. Doctor, creo que vamos a tener que hacer otro programa porque ya se nos agotó el tiempo. Algo que quieras recomendar para ya... El tiempo es muy corto. El tiempo es cortísimo aquí en cabina. Ok. Sí. ¿Qué nos comentas al respecto? ¿Sería todo por hoy? No sé si... A ver, doctor Heide. No, pues agradecer sobre todo, ya es el tiempo, como dice el maestro hoy aquí, es muy corto en cabina, agradecemos el espacio que nos da para hablar un poco del tema de los que en sí trabajamos y estamos un poquito ahí al pendiente en investigación. Ojalá se nos abra otra vez la oportunidad para venir a hablar o seguir hablando de este tema que realmente es de suma importancia para toda la zona citrícola. Son aparentemente 28 estados sembradores de cítricos, los cuales también ya está la bacteria, ¿no? Regada en todos esos tipos de lugares. Entonces el tema pues da para más, ¿no? Para hablar sobre trampas, trampeo del insecto, control biológico, control culturales, control químico, sí. Entonces prácticamente creo que tendremos que hacer otra edición ya hablando específicamente de cuáles son los mejores controles y qué están dando resultados. Muchísimas gracias, doctor Ausencio. En la conducción, su servidor Octavio Godoy Pelayo. En la subdirección regional, Elia Macías. En producción, Imanol Martínez. Y en operación técnica y transmisión en Facebook, Luis Ángel Hernández. Nos veremos una próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Você a